tocar el tema mínimas sobre el castigo eterno. Y amados hermanos, necesitamos ver este asunto. Pasen, hermanos. Gloria al Señor. Necesitamos ver este asunto, hermanos, del castigo eterno en una forma práctica, sin muchos rodeos. Y para tomarlo, hermanos, yo he tomado una enseñanza que originalmente quien la da fue nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es leer lo que Cristo enseñó, hermanos. Amén. A veces leemos enseñanzas de grandes hombres de Dios de la actualidad o de años atrás, y es maravilloso, ¿verdad? Escuchar, por ejemplo, las enseñanzas de Wesley, leer las enseñanzas de Calvino, leer el testimonio de hombres que hicieron grandes proezas, es maravilloso. Pero hermanos, leer lo que enseñó el Señor Jesucristo, de plano llena nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Porque el Señor Jesucristo nunca dio una enseñanza para asustar. Nunca dio una enseñanza para sacar una ganancia propia, como hoy en día algunos lo hacen. El Señor Jesucristo enseñó esto que vamos a leer, y el propósito de mis palabras es que pensemos en lo eterno para vivir mejor en el presente. ¿Verdad? Si pensamos en lo eterno, ya sea el castigo o la dicha de estar con Dios, nos tiene que motivar a vivir mejor en el presente. Podemos decir que es una enseñanza, amados hermanos, escatológica, condensada y narrada originalmente por nuestro Señor Jesucristo. Algunos niegan las verdades contenidas en este texto y dicen, es una simple parábola. Pero hay algo que dijo San Agustín, que también es muy importante leer lo que este hombre enseñó. San Agustín murió con el hábito católico puesto, pero sus enseñanzas, su forma de vivir y de enseñar, nos demuestran que caminó muy cerca de Dios. San Agustín dijo, oh eternidad, quien piensa en ti y no se arrepiente, de plano o ha negado la fe o ha perdido la razón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundidad de esas palabras. Porque de plano, conociendo a Dios como alguno de nosotros y no vivir en santidad, de plano estamos locos, hermanos. Saber que hay un castigo eterno y no buscar cómo evadirlo es una locura. Debemos de saber que hay un paraíso feliz, un paraíso donde la felicidad será plena y será eterna. Y déjeme decirle que en el verso 23 hay una oracioncita ahí que dice, alzando los ojos vio, lo está mirando, alzó los ojos y vio. Pudiéramos decir esto, en vida se lo habían contado, se lo habían enseñado quizás en la sinagoga. Es posible que en vida hasta lo aceptó como verdadero, como mucha gente en la actualidad, que tienen la seguridad de que hay un cielo y de que hay un infierno. Pero su forma de vivir demuestra que no lo saben. Porque el que sabe que hay un cielo y que hay un infierno, tiene que vivir mejor el presente, hermanos. No podemos vivir una vida como si al morir se fuera a acabar todo. Tenemos que tener en mente que hay un castigo para el que no vive en santidad, de manera entonces que nuestro reto sea vivir en santidad. Amén. Porque sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Nadie verá al Señor. Ahora, muchos creen en el cielo y el infierno, y lo vuelvo a repetir, pero su forma de vida demuestra que no lo creen. Este hombre ahora lo está viendo. Este hombre ahora se da cuenta que es real. Sus ojos lo están viendo. Ahora es real. No es una enseñanza que está recibiendo.
No es una enseñanza que pudiera aceptar o rechazar. Ahora está viendo el paraíso feliz con sus propios ojos. Y esto, amados hermanos, es tan real que él mismo lo está viendo. Y está viendo que en ese paraíso feliz está Abraham. Y está viendo que alguien aparte de Abraham está ahí. Y era un personaje que él conocía. Porque le dije que si lo leemos desde el verso 19 hasta el 31 tendremos otros panoramas más altos. Este hombre está viendo el paraíso feliz, está viendo a Abraham dentro de ese paraíso y está viendo a uno que en vida era un pordiosero. Pero la pobreza no lo alejó de Dios. Aparte de ser muy pobre y tener que mendigar para sustentarse, estaba enfermo. Pero su enfermedad no lo alejó de Dios. Imagínense a Lázaro decir: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Y por qué pues tú andas mendigando? ¿Y por qué tú estás en esa condición? Lázaro siguió adelante aún en medio de las críticas. Imagínense a Lázaro decir: yo sé que nada es imposible para Dios y que Dios sana a los enfermos. Imagínense a la gente que lo escuchaba decir eso. ¿Y por qué no te ha levantado a ti? ¿Por qué no te ha sanado a ti? ¿Por qué no ha suplido tus necesidades? Pues, si joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo interesante de todo esto es que la pobreza y la enfermedad no alejaron a Lázaro de Dios, no lo alejaron de su fe. Amén. Amén. Y usted y yo tenemos que aprender de Lázaro, hermanos. Tenemos que aprender a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Amén. Mucha gente dice: si cambias a mi esposo, te sirvo. Si cambias a mi hijo, te sirvo. Si me das esto o aquello, te sirvo. Pero Lázaro le sirvió, aunque no recibió cosas que necesitaba, pero vivió en santidad. Amén, Vivió aleluya. apegado a la palabra. Y hay algo tremendo, hermanos. Este paraíso feliz, pudiera decirle yo de esta manera, está perdido para el rico. Porque dice el verso 23, otra frasecita de 5 palabras: y vio de lejos. 5 palabritas, vio de lejos. ¿Qué vio de lejos? El paraíso feliz, donde estaba feliz Lázaro, reposando de sus aflicciones, porque allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Amén. Allá las lágrimas serán enjuagadas. De manera entonces, mis amados hermanos, que el rico está viendo en el verso 23 el paraíso, pero dice, lo vio de lejos. Pudiéramos decir entonces que en vida él vivió lejos del reino de los cielos. Y ahora lo ve lejos. Amados hermanos y amigos, si aquí vivimos lejos de Dios, no esperemos pasar la eternidad cerca de Dios. Si aquí vivimos cerca de Dios, en la eternidad también viviremos cerca de Dios. Amén. Pero si aquí vivimos lejos de Dios, no esperemos vivir cerca de Dios en la eternidad, como le pasó a este hombre. Este hombre vivió tan lejos de Dios por causa de su pecado. Ahora, su pecado no era la riqueza. Su pecado era la forma de usar su riqueza, la forma de vivir tan liviana a consecuencia de tener todo a la mano. Dice que cada día hacía banquetes con esplendidez y a la puerta de su casa estaba un mendigo. De manera entonces que este hombre vivió alejado de Dios, pero cuando cruza la dimensión de la eternidad, el paraíso estaba lejos de él.
En la eternidad el paraíso está lejos de él, porque en la tierra él estaba lejos de Dios. Amén. Estaba lejos de su alcance, pero no lejos de su mirada. Su mirada le decía, mira, ahí está de lo que te perdiste. Pudieras haber estado ahí a un lado de Lázaro con Abraham. Ahí hay lugar suficiente para que tú hubieras estado ahí. Pero escogiste un lugar diferente. Amados hermanos, perder cosas nos molesta, nos enoja. Perder a un ser querido nos entristece. Perder una posición, una posesión, ¿verdad? Nos inquieta. Pero amados hermanos, perder la salvación, perder la comunión con Dios será aterrador. Nada comparado con perder la salvación, hermanos. Y les vuelvo a repetir que cuando perdemos algo como dinero, posesiones, un ser querido, una casa, eso nos molesta, nos entristece. Pero perder una relación con Dios será catastrófico y aterrador. Estar lejos de Dios en la eternidad sería catastrófico para aquellos que conocemos de Dios. Imagínense nada más. Conocemos de Dios, servimos a Dios y por cualquier cosa al final de la historia nos perdemos. Sería catastrófico, es más, calamitoso totalmente. Era un paraíso ocupado por otros, porque dice, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Sí existía el paraíso, pero estaba ahora ocupado por otros. Él pudo haberlo ocupado, pero su forma de vivir se lo impidió. Su forma de pensar se lo impidió. Su forma de ver a Dios se lo impidió. Amados hermanos, ¿de qué nos servirá ver a otros recibir la recompensa de haber vivido en santidad si nosotros no la recibimos? Imagínese eso. ¿De qué nos servirá ver a otros cerca de Dios si nosotros estamos cerca de Satanás? ¿Nos causará algún gozo, hermanos? ¿Seremos muy felices ver a otros cerca de Dios si nosotros estamos cerca del diablo? No, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué alegría sentiremos ver a otros en el cielo si nosotros estamos en el infierno! Me causaría a mí placer ver a otros en el cielo, aunque yo esté en el infierno de ninguna manera. Hay un borrachito que conoce mucho del Señor y nunca se ha afirmado en el camino del Señor, pero cuando ya está tomado ahí en la cantina, empieza a hablar del Señor a la gente. Y mi esposa y yo le decimos Poncho, ¿no? Se llama Poncho, hermano, como usted. Bueno, pero él es de otro apellido, ¿verdad? No es usted. Y le decíamos mi esposa y yo, Poncho, es que debes de predicar, pero no en la cantina. Y él lloraba y decía, bueno, yo voy a mandarle a Dios gente al cielo para que Él se compadezca y no me mande al infierno. Le digo, no. Tienes que vivir de tal manera que tu forma de vida te lance al cielo. Amén, hermanos. Amén. Y a este hombre yo tengo como 20 años de conocerlo y conoce bastante del Señor. Es más, estudió en un instituto bíblico, pero es esclavo de la bebida. Amados hermanos, ¿qué alegría vamos a sentir si otros van con el Señor, si nosotros no vamos con el Señor? El recuerdo será triste, hermanos. Imagínense a alguien que pudo haber estado en el cielo y no está. ¿Qué pudiera decir esta persona? Viví entre ellos y ahora no estoy en el lugar que están ellos. Canté entre ellos allá en la tierra y ahora ellos le cantan aquí a Dios y yo no puedo estar con ellos.
Pude haber cantado ahora con los ángeles a Dios, pero no tuve acceso para llegar hasta allá, por mi forma de vivir, por mi forma de actuar, por mi forma de pensar. Hay algo que le quiero decir ahora. El hombre que conoce del Señor y no se arrepiente, el hombre que conoce del Señor y no vive en santidad, en la eternidad tendrá tiempo para gritar con los condenados el dolor y la desgracia de que cantó con los santos y pasa la eternidad con los demonios. De que pudo hasta haber cantado en algún coro de la iglesia o en alguna congregación, pero ahora grita en la eternidad por el tormentoso lugar del infierno donde le ha tocado vivir. Porque él está en un lugar de tormentos. Y desde ahí levanta su mirada y ve el paraíso feliz. Desde ahí, desde el lugar de tormentos, ve el paraíso, ve a Abraham y ve a Lázaro en ese lugar. Dice el verso 23, estando en tormentos. De manera entonces que vivir alejado de Dios aquí en la tierra nos causará tormentos en la eternidad. Eso debemos de meditarlo, hermanos. Ahí está el verso 23, estando en tormentos. Muchos llegan a considerar la vida humana como un infierno. Y dicen, es que aquí en la tierra se sufre mucho. Me decía una persona, yo rodé mucho de casa en casa rentando. Y qué terrible que apenas pago la renta y tengo que empezar a juntar para el otro mes. Y ya casi tengo la renta y me llega la luz y me llega el agua y la desacompleto y en eso que quiero, ya me cayó otra vez la renta. Es un infierno vivir aquí. Dice, pero me hice de mi casita, de mi terrenito y ya tengo mi casita. Pero ahora el gobierno pues me cobra por tener mi casa. Y tengo que estar pagando impuestos. Y tengo que estarle dando mantenimiento a mi casita, si no se me ve muy fea o hasta se me puede caer. Y los recibos de la luz y del agua, aunque la casa sea mía, tengo que pagarlos. O sea, es un infierno vivir en este mundo, me decía esa persona. Pero quiero decirle algo. En el infierno solo habrá tormentos. Es cierto que aquí en la tierra podemos tener muchas aflicciones. Es cierto que aquí en la tierra podemos tener muchos problemas. Es cierto que podemos tener deudas que se pagan continuamente de por vida. Porque mientras de que vivamos hay que pagar renta o predial. Y la luz y el agua de cajón, ¿verdad? Ya si queremos televisión de paga o teléfono, internet, la comida, el almuerzo, la cena, la ropa, los zapatos, cállese mejor, ¿verdad? Pero encima de todas esas cosas que tenemos que hacer, mis amados hermanos, hay destellos de gloria. Amén. Tenemos un lugar propio. Tenemos un lugar donde vivir. Tenemos un templo donde vamos y glorificamos a Dios. Aleluya. Pertenecemos a un grupo que se llama iglesia y nos amamos, nos comprendemos y oramos por nuestras necesidades. Esos son los destellos de la gloria, que en cada reunión que vamos, ahí se manifiesta Dios. Aleluya. Ahí nos habla, ahí nos descarga, ¿verdad? Lo que el diablo nos ha cargado y nos da esperanzas de que hay un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Amén. Amén. Aleluya. Amados hermanos, en el infierno será un tormento total sin disminución y sin consolación. Dice el verso 24 que el rico decía, estoy atormentado en esta llama. Imagínense. Para los que niegan que habrá llamas en el castigo eternal. Verso 24. Este hombre a lo mejor pudo haberlo negado en vida.
No es posible que Dios castigue a alguien con lumbre, como nos han enseñado ahora, ¿verdad? Si tienes un hijo rebelde, no lo vas a meter al cocedor de la panadería, o no lo vas a echar al caso de los chicharrones. Amados hermanos, Dios tampoco va a castigar a nadie, son nuestras obras, son nuestra forma de vivir la que nos llevarán a Dios o nos alejarán de Dios. Amén. Dicen que un viejo predicador le decía a un joven predicador: oye, no les digas que se van a ir al infierno. Pues es que la verdad, pastor, se van a ir al infierno si no se arrepienten. Sí, pero no les digas. Es que les tengo que decir. No, pero es que los asustas. No les digas que se van a ir al infierno, diles que no se van a ir con Dios. Y es lo mismo, pero como más suavecito, ¿no? No le digas que se van a ir al infierno, diles que no van a ir con Dios. Hermanos, es lo mismo. Tenemos que comprender lo que venga de Dios, ya sea que venga así crudo, sancochado o bien cocido. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué cosas, hermano David? Qué tremendo. ¿Y a ti cómo te gusta? ¿Término medio? Qué tremendo, hermanos. Entonces, dice aquí el verso 24: estoy atormentado en esta llama. El infierno entonces es un lugar de fuego y llamas. Este hombre quizás en vida se negó a creerlo. Él dijo: no puede ser posible que haya un lugar como este. Pero ahora no lo podía negar, porque sus ojos lo estaban viendo. Y él decía: estoy en tormentos en esta llama. Su tormentoso sufrimiento se lo impedía negarlo. Amados hermanos, ustedes y yo tenemos que meditar en estos versos 23 y 24. Verso 23, el paraíso feliz. Verso 24, el lugar de tormentos. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos estar? Hay algo muy impresionante, hermanos. El fuego en el infierno quema y castiga sin consumir. El fuego en el infierno envuelve sin destruir. El fuego en el infierno nos irá o nos hará recordar que pudimos vivir en santidad, pero no lo hicimos. Repito lo último. El fuego del infierno nos haría reconocer que pudimos haber vivido en santidad y no lo hicimos. Así es. Pero leer este versículo y no vivir en santidad de hoy en adelante, o hemos perdido la razón, o hemos negado la fe, como escribió Agustín de Hipona, ¿verdad? Verso 24. Dando voces dijo. Ese dando voces quiere decir que estaba diciéndolo una y otra vez y cada vez más fuerte. Dando voces dijo, o sea, gritando dijo. El infierno, hermanos, es un lugar de gritos desesperados, porque dice: estoy atormentado en esta llama. Terrible desesperación. Los gritos en el averno no tendrán consuelo. Ahí en el averno, si se pide misericordia, no se encontrará. Ahí en el averno, si se pide alivio, no se recibirá. Ahí en el averno, si se pide consolación, no se recibirá consolación. Amados hermanos, en la eternidad, para donde cayó el árbol, ahí se queda. Si cayó en los brazos de Dios, gloria a Dios. Pero si cayó en los tentáculos de Satanás, no podemos decir gloria a Dios. A donde caiga el ser humano en la eternidad, ahí quedará por toda la eternidad. ¿A dónde iremos a caer nosotros? ¿Por lo que conocemos? ¿Por la relación que tenemos con el Señor?
por el conocimiento que tenemos de la palabra, todo indica que tenemos que ir al paraíso feliz. Amén. Amén. Pero nuestros actos y nuestra forma de vivir pudieran evitárnoslo. Así ¿Sí o no? es. Amén. David dice que no. Dime de qué presumes. Y te digo de qué tienes necesidad la psicología moderna, ¿verdad? Amados hermanos, si nos salvamos, será porque Dios lo hizo posible. Amén. Amén. Si nos perdemos, será porque nosotros así lo quisimos. Amén. Cristo pagó el precio de la salvación. ¿Para cuántos? Para todos. De tal manera amó Dios a cuántos. Al mundo. Al mundo. ¿Se refiere al globo terráqueo? No. Se refiere a los que hemos vivido en el globo terráqueo. A los que estamos viviendo en el globo terráqueo. De manera entonces que también dice allá en los Corintios, ¿verdad? Segunda de los Corintios 5:15. Y por todos Murió. murió. Para que Entonces, vivan para siempre. por todos murió, para que los que viven para sí ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es muy interesante, hermanos. Muy interesante. Yo quiero leerles un pasaje ya para terminar, hermanos. Aleluya. Apocalipsis 20:12. Escuche esto. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche lo que sigue. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según... Sus obras. Escúchelo nuevamente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Obras. Eso me dice a mí que Dios nos va a juzgar no conforme a la religión que profesamos, sino conforme a cómo vivimos. Aleluya. ¿Verdad? Conforme a nuestras obras. Si nuestras obras son buenas, vamos por buen camino. Hay que cuidar que no se metan las obras malas a nuestra vida. Si nuestra vida es una parcela de trigo, hay que cuidar que no echen cizaña ahí. Porque vamos a ser juzgados según nuestras obras, como lo dice Apocalipsis 20:12. No es de qué familia soy o de qué religión, a qué religión pertenezco, es cómo estoy viviendo delante del Señor. ¿Cómo estoy viviendo? A mí me gustaría que reflexionemos en esto. ¿Creemos en el cielo? ¿Creemos en el infierno? Según nuestras obras, el día de nuestra muerte, según nuestras obras, será el lugar a donde vayamos a la eternidad. Amén, aleluya. Vuelvo a repetir la cita. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los muertos por las obras, Por las cosas escritas. por las cosas escritas según sus obras. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una meditación. Ahora sí que pudiéramos orar a manera de ese canto. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga, ¿verdad? Amén. Amén. Yo no quiero perderme después de conocer a Dios. Así es. Yo no quiero perderme después de conocer la palabra del Señor.